Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El norte. Norte. Muy bien, muy bien. Le veo a usted. Voy viniendo, voy aprendiendo las cosas. Aprendiendo. Don Jorge Manuel Rodríguez, bienvenido. Bien hallado. Profesor de Derecho de la Universidad de Valencia. Sí, señor. De Valencia. Pero está aquí porque nos está contando cosas interesantísimas sobre la Sábana Santa. El expresidente del Centro Español de Sindonología, y como él no lo dice, pues lo digo yo, y autor de este libro. Sábana Santa, un misterio que permanece. Eso y además aquí es que están... está con fotos, los santos que se decían antes. Sí. Ilustrados. Había una mía que decía, tiene pocos santos, tiene muchos santos. Y las imágenes, claro. Bueno, aquí se Esta amplía, tiene 200 y pico. O sea que... Aquí se amplía lo que nosotros decimos. Y yo había un tema que quería, que me ha llamado la atención de las referencias que ha hecho usted. Y bueno, de esto hablaremos, pero como usted nunca habla, voy yo y lo saco. Claro, que para eso es el que dirige el programa. Yo aquí estoy de invitado. Bueno. ¿Qué es lo que dice la Sábana Santa de la Pasión? Dice, esto es de un crucificado, no sé. ¿Qué dice? Pues yo creo que es lo que más impactante es. Hay que tener en cuenta que lo que se ve en la Sábana Santa no se ha visto en la iconografía tal como está en la Sábana Santa nunca. Bueno, si queremos hasta el siglo XX, porque ha habido ahora mismo un autor que se ha tomado como reto, pues el profesor Miñarro, que es de la Universidad la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que se propuso como reto hacer un Cristo sindónico, un Cristo en el que todo estuviera tal cual. Según lo dice la Sábana Santa. Exactamente, pero precisamente eso es lo llamativo, que la gente dice... Uy, este es un Cristo muy sangriento, ¿no? Dice, bueno, oiga, es que claro, o sea, lo que no puede ser... Es que fue muy sangriento. Es que lo fue, claro. Entonces, pasa lo mismo que con La Pasión de Mel Gibson, que resulta que la gente dice, uy, que es una barbaridad, no se puede ver. Es gore. Gore, exactamente. Pues dice gore, pues bueno, será gore, pero es que no que fue. Es decir, no. yo que soy de Valencia, pues yo digo a veces, hombre, es que tú lo que no puedes hacer es filmar un linchamiento y te salga la batalla de Flores. O sea, claro. Es decir, que es que vamos, o sea... Que lo hemos dulcificado tanto que parece que algunas películas yo la verdad es que ya no las puedo ver porque, por ejemplo, Rey de Reyes, la flagelación se ve que tiene unas gotitas de sangre y tal, y yo a veces digo que parece que hay algunos cristos por ahí que parece que Jesús se haya muerto un constipado porque claro, es que no tiene ni una sola herida y dices, caramba, y claro. Y sin embargo, ¿qué dice la Sábana Santa de lo que pasó allí? Pues el tema es que si uno mira la imagen del hombre de la síndone... Así, en conjunto. En conjunto lo que se ve es que es una persona que ha sido torturada de una forma brutal. Brutal. Es decir, insisto, no es un señor que se ha muerto en la cruz de cualquier otra cosa. Es que le han dado una paliza monumental. Y hay una cosa, por ejemplo, que podemos decir ya, es que, yo soy de derecho. Entonces a mí siempre me han dicho que, como un axioma del derecho romano, es el non bis in idem. No se puede condenar a una persona dos veces por el mismo hecho. Entonces, que sepamos que un romano se salte un principio básico del derecho romano penal como ese, es decir, pensemos, vamos a ver, si nos vamos al Evangelio y miramos el caso de Jesús, tenemos el único caso documentado de la historia donde un romano se salta un principio básico procesal y a Jesús lo castiga con la flagelación y con la crucifixión. Claro, tenía que haberlo soltado. Claro, no, además es que es muy gordo porque tú lo ves desde el punto de vista jurídico y te encuentras con que este es en la sábana lo que se ve es una persona que está torturada de una forma brutal, como digo, pero es que además tiene una cosa que es muy rara, que es decir, está flagelado y está crucificado. La flagelación suponía dejarlo en carne viva al tipo. Es decir, de tal manera que, claro, cuando dice Pilatos, pues como no encuentro ninguna culpa en él, lo flagelaré y lo soltaré. O sea, la probabilidad de flagelarlo con flagrums, como está en el caso de la Sábana Santa, se ve, pero eran los instrumentos que se utilizaban en el siglo I para flagelar. Entonces son unas bolitas que a veces podían ser regulares, como si eran pinchos, y cuando golpeabas a una persona le arrancabas la piel, la carne, o sea, lo dejabas en carne viva. Entonces una persona que era flagelada era una cosa muy gorda. Pero claro, dice Pilato, como no encuentro culpa, pues lo flagelaré y lo soltaré. Claro, los evangelios no nos dan un documento jurídico ni nos explican el proceso tal como fue, porque de hecho se ve que hay cosas que están resumidas y dicen lo fundamental. Entonces hay una cosa que llama la atención, es que esa flagelación, según el evangelio, tendría que haber supuesto
que cuando Pilato presenta al pueblo a Jesús, la gente hubiera dicho que lo soltara, porque era para el famoso ecce homo, ¿no? Aquí está el hombre. Ujú. Y yo creo que es ese momento en el que la gente opta por Barrabás. Y hay un sentido profundo de esto. ¿Por qué? Bueno, pues hay una razón, que es que dice con mucha exactitud el evangelista que los sacerdotes exigieron al pueblo, le dijeron al pueblo que pidiera la crucifixión. Eso tiene toda la intencionalidad del mundo, porque resulta que en el Deuteronomio se dice: maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Claro. Si Jesús hubiera sido crucificado, mejor dicho, si en lugar de ser crucificado solamente flagelado, podía incluso morir a los pocos días, porque claro, no había antibióticos, se hubiera podido infectar, se hubiera podido morir perfectamente. Pero... de hecho, morían. Claro, exactamente, es que eso es lo que pasaba, ¿no? Pero claro, tenía posibilidad de salvarse. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? Que se podía convertir en un héroe. Y el problema para los sacerdotes no era que Jesús muriera, no. El problema era que si se moría y encima moría heroicamente, pues se podía seguir al cristianismo. Entonces, si Jesús moría crucificado, evidentemente no podía ser el Mesías, porque era un maldito de Dios. Maldito el que cuelga del madero. Esto es como si nosotros quisiéramos proclamar santo a una persona que muera en pecado mortal flagrante, ¿no? Entonces dices, pues eso no puede ser. O sea, nadie lo hubiera aceptado. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, lo que quieren es que muera crucificado. Por eso lo de instigar. Y los sacerdotes, que son los que conocen bien los textos del Antiguo Testamento, lo que quieren es que muera desacreditado completamente. De hecho, es lo que suele ocurrir, que los judíos ahora mismo muchos tienen mucha dificultad. Algunos, hay el movimiento mesiánico que tiende a pensar que Jesús podía haber sido el Mesías. Ahora hay una especie de revisión histórica dentro del pueblo judío, pero lo que no admiten es que sea hijo de Dios. O sea, eso es muy difícil. Y una de las razones es porque el tipo de muerte contradice el Antiguo Testamento. O sea, tuvo que ser San Pablo el que se dé cuenta del sentido teológico que tiene eso. Y por eso dice San Pablo: Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces llega el traductor y dice: esto es muy fuerte. Y entonces dice: Jesús se hizo justificación por nosotros. Con lo cual le quita totalmente el sentido de la frase. Porque Jesús muere como un maldito. Veo que la tiene usted tomada con los traductores. Con los traductores, sí. No, es que me da mucha pena. Es decir, traductore, traditore, que dicen. Bueno, entonces, así, del primer golpe de vista, se ve una masacre. Una persona que ha sido torturada y que además... Usted, que es de derecho, nos acaba de contar que según la legislación vigente no se podía hacer. O sea que... Pero Pilato, es que el problema es que era juez y político. Eso es terrible. Es terrible. Bueno, una pregunta. ¿Se puede saber de qué raza era, por ejemplo, o qué...? Pues eso, porque a veces han dicho, pues era negro o blanco. Hombre, no sé. Si el hombre de la Sábana Santa fuera negro o fin de raza, se hubiera sabido. Claro, es decir, hay una serie de rasgos. Puedo contar una anécdota que me hizo mucha gracia, o sea, que leí hace tiempo. Y es que le presentaron al gran rabino de Nueva York la imagen de la Sábana Santa en los años 70. Le dijeron, y entonces dijo: este es el Dios de los cristianos. Pues no se diferencia en nada de un judío normal. Efectivamente. Pero claro, hay una serie de rasgos que son de centro, o sea, de Oriente Próximo, claro. Es decir, podía ser de esa zona, es decir, pero no podía ser de otra. Es decir, tiene unos rasgos. Cuando hemos tenido guerras en Irak y en Irán y todas estas cosas, pues podemos ver algunos rasgos que están en el hombre de la Sábana Santa, ¿no? Jesús, ¿no? Entonces, eso nos indica perfectamente que puede ser una persona de esa raza, pero vamos, sin ningún problema. También hemos dicho ya que en la sangre que se ve en la Sábana Santa se hizo uno de los estudios. Era un grupo. El grupo sanguíneo, el grupo AB, que es el más común entre la persona de raza hebrea, y desde luego en el tiempo de Jesús sería mayoritariamente, muy mayoritario. Entonces esto es otra cosa que tiene su conque, ¿no? Es decir, que eso nos va indicando el tipo del pelo, el pelo largo, en fin, hay una serie de características raciales que encajan. Gran estatura. En el caso de Jesús. Sí, tiene un 80 más o menos. O sea, se ha dado diversas medidas. Pues claro, hay que tener en cuenta que nosotros ahora la sábana la vemos estirada. Entonces, la imagen frontal, por ejemplo, tiene casi 2 metros. Y la de detrás tiene casi un 80. Entonces dice la gente: uy, qué diferencia, ¿no? Porque bueno, pues claro, es que si la tela está puesta encima del sepulcro y el cuerpo encima, pues resulta que la parte de detrás no sigue la orografía del cuerpo, pero la parte de arriba sí. Entonces, al estirarla, se estira. Claro. Es decir, que es una imagen que tiene... Es lógico que la de arriba sea más larga. Esto me hace mucha gracia porque a veces se dice: la Sábana Santa es falsa porque...
tiene los dedos muy largos. Vamos a ver. Tiene clavos, pero los agujeros no están en la palma de la mano, sino que están más arriba. Y además, es una mano que es alargada, no es imposible, porque vamos, de hecho, cuando tienes una réplica a tamaño natural, pones la mano y tampoco es tan alargada. Lo que pasa es que, claro, si piensas que el clavo está en medio y no, pues, 5 centímetros más para arriba, claro, te da la sensación de que la mano es demasiado larga. No lo es. Y hay una serie de cosas que son, bueno, además parece que como si se transparentaran los huesos del carpo, o sea, del metacarpo, ¿no? No sé si es metacarpo, igual he dicho una barbaridad. Bueno, los pero huesos, es igual, los sí. huesos de la mano. Bueno, efectivamente, entonces, porque el carpo es la zona donde está el pulso, ¿no? Y eso, pues claro, también da la sensación de que es una mano muy larga, pero está en sus proporciones. Hay gente que dice unas cosas increíbles. La sábana santa es falsa porque una persona que esté estirada no puede taparse los genitales con la mano. Vamos a ver, ¿estos no han visto nunca un partido de fútbol o qué? O sea, es decir, cuando van a disparar a la puerta la gente llega perfectamente. Dices, pero ¿cómo es posible? Se han dicho una cantidad de barbaridades, pero no hay ningún tipo de... O sea, bueno, pues nosotros a lo que hay. ¿Qué dice esa imagen? Esa huella, decía usted, en uno de los programas, que no es pigmento, que es una huella, que dice que tenga que ver con la pasión, porque dice usted que coincide. Empecemos por arriba, coincide absolutamente. Por la cabeza. Exactamente, coincide absolutamente. Si uno ve lo que es las representaciones de Jesús a lo largo de los siglos, vamos, tiene que mirar con lupa un rostro deformado. Entonces, en la sábana santa hay un montón de deformaciones. Tiene completamente, las que más llaman la atención, tiene un pómulo, el pómulo derecho, tan hinchado que prácticamente está cerrado el ojo derecho. Se ve que parece que le han arrancado parte de la barba. Y desde luego está toda la barba manchada de sangre. Tiene pues huellas de sangre en el pelo. Tiene contusiones, hinchazones, una herida en el otro pómulo, en el pómulo izquierdo. Tiene pues prácticamente todo, ¿no? Y sobre todo, pues lo propio de un linchamiento, porque eso es lo que hubo, ¿no? Y sobre todo, pues, por ejemplo, el pómulo derecho es una cosa muy curiosa porque podría ser la famosa mal traducida bofetada que también cita San Juan. O sea, estando Jesús delante del sumo sacerdote, le dicen, bueno, pues Jesús contesta y entonces ahí dice, uno de los, mal traducido, alguaciles le dio una bofetada. No era un alguacil. No, porque es que los alguaciles dan los ayuntamientos, pero en el sumo sacerdote, claro, los sumos sacerdotes lo que tenían era una guardia, que era la guardia de los sumos sacerdotes. Entonces, claro, esa es la que tendría que estar cuando estaba Jesús delante del Sanedrín o del sumo sacerdote. Entonces, esa es este golpe, lo que dice en griego es rapishma. Pero rapishma es un golpe seco. Entonces, sabemos por la arqueología que los guardias de los sumos sacerdotes llevaban una especie de porras, como los policías de antes. No sé si ahora llevan, pero bueno. Pero ahora, en fin, pues claro, y entonces es un golpe dado por un zurdo en el pómulo contrario. Entonces, llama la atención porque eso es una característica muy curiosa. Hay quien ha dicho, bueno, mayoritariamente los judíos son zurdos, entendiendo que escriben precisamente de derecha a izquierda. Entonces, ¿podía ser esto un signo de que fuera bueno, no lo sabemos si esto es un guardia del sumo sacerdote o no. Sí, pero vamos, que tiene son un golpe, detalles que coinciden. Que tiene un golpe y coincide con lo que dice San Juan en el Evangelio. Sí, luego además es una cosa también curiosa que lleva la mano izquierda sobre la derecha y el pie izquierdo sobre el derecho. Entonces, eso también es curioso. Es decir, hay un amigo mío que era psicólogo que me dijo, no te creas que nosotros nos manifestamos nuestro pensamiento en cosas así pequeñitas. Es decir, ¿por qué la mano izquierda sobre la derecha? La normal es poner la mano derecha sobre la izquierda, como he hecho yo antes inconscientemente. Sin embargo, está al revés. Es decir, eso muy propio de un pueblo que lee en dirección contraria y que dibuja en dirección contraria, ¿no? Ya. Sigamos por la cabeza. ¿Qué más dice la sábana santa de los tormentos que padeció el Señor? Hay uno que es muy significativo, que es la corona de espinas. O sea, hay una serie de unas 60 heridas punzantes que cubren todo el cuero cabelludo. Eso quiere decir que lo que se ha hecho tradicionalmente, que es representar un aro en torno a la cabeza, eso no es verdad. Es decir, hay una serie de heridas también en la parte superior. Y esto es interesante porque hemos hecho experiencias, concretamente uno de nuestros forenses ha cogido un cráneo, le ha puesto plastilina, le ha cogido una corona de espinas en forma de casco, se le ha metido y claro, las heridas de los laterales se marcan más, pero también aparecen en la parte superior. O sea, las heridas en los laterales son muy profundas porque al empujar se clava, ¿no? Y claro, pues no es una
corona trenzada como estamos habitualmente, sino que sería un montón de espinas. Es curioso porque el escultor que ha hecho este Cristo sindónico, pues utilizó lo que es el Sisyphus jujuba, si no me equivoco. ¿El? Sisyphus jujuba o Sisyphus spinacristi, que se llama también. Es un tipo de planta que existe, espinosa, que existe en Tierra Santa. Y bueno, pues tiene unos pinchos bastante grandes. Y es curioso porque solamente se puede hacer una corona entre marzo y abril. Porque antes está muy verde y después está muy seca y se rompe. Entonces dijo además, es muy sencillo, porque él decía, yo no me imagino ahí los soldados que aplican la ley del mínimo esfuerzo, hacen una cosa muy bonita y nada de eso, nada. Pero hizo una cosa muy sencilla, coger un casco de los de la Semana Santa de Sevilla, un casco de estos, y entonces empiezas a meter las varas estas de pinchos y ellas mismas se van enganchando y es muy fácil después, si le colocas el casco en la cabeza y le pegas una serie de golpes, se encajan. Entonces esto es perfectamente coherente con lo que dice el Evangelio. O sea, no estuvieron ahí haciendo filigranas, ¿no? Claro. Y luego incluso hay un detalle... ¿Cuántas dice? ¿Qué? Unas 60 heridas punzantes, o sea que eso es bastante. Pero además hay una cosa que tampoco se plantea mucho la gente, ¿y por qué cogieron una corona de espinas? Si hubieran ido a buscar las espinas no lo hubieran hecho. Pero como Jerusalén es una zona donde hay pocos árboles, curiosamente, los espinos sí que son muy abundantes. Entonces, lo que utilizaban probablemente para calentarse en el patio eran espinos. Entonces, cogen lo que tienen allí. Si hubieran tenido que ir a buscarlo, probablemente no hubieran hecho nada de eso. Pero ¿por qué es significativo lo de la corona de espinas? Nosotros estamos tan acostumbrados a ver a Jesús con una corona de espinas que nos parece lo más normal. Pues no es nada normal. Es decir, eso no se hacía nunca. Y yo, que tengo muchísimo respeto por el derecho romano, porque ya digo, como profesor de Derecho, pues hombre, es que es la base, es uno de los pilares de Europa, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras de repente que a un señor le pone una corona es por algo. Y es que Jesús había sido recibido como el Mesías e hijo de David, por tanto, había un intento de hacerlo rey, cuando el Domingo de Ramos entra en el templo. Es muy curioso porque la gente no le da ninguna importancia al Domingo de Ramos, pero es fundamental. Ese fue un reconocimiento del mesianismo y del carácter real de Jesucristo. Me parece que esto pase desapercibido, eso no lo hacían a cualquiera. Y es lo que explica que le digan a Pilatos, este se quiere hacer rey. Claro. Y que Pilato diga, luego tú eres rey. Y Jesús contesta, y ahora todo el mundo diría una cosa que no es lo que dice Jesús, porque lo hemos traducido mal. Exacto, es que es todo así. O sea, dice Jesús, todo el mundo dice, y dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. No, falta una palabra. Dice, mi reino ahora no es de este mundo. Pues esto, claro, que nos hemos empeñado, repito, que es que a Jesús lo vemos como un perro flauta. Nos hemos empeñado desde los años 60 en hablar de que Jesús era un hombre y tal. Entonces hablamos, todas las películas nos lo muestran, pues eso, desde Jesucristo Superstar, con una especie de revolucionario, una persona... Que no. Vamos a Jesús tenía una profesión muy digna, porque era tectón, es decir, maestro de obras sería hoy día. Y es una persona que trabaja de sus manos, pero tiene una profesión que hoy diríamos que es un artesano, pero para un pueblo como el de Israel era mucho. De hecho, Caifás era un picapedrero. Pues porque era un oficio muy digno. Es decir, trabajar en la construcción era muy digno. O sea, Jesús, nos hemos empeñado, Jesús es pobre. Bueno, Jesús es pobre, pero porque se hace pobre. Entonces le proclaman rey. Y entonces, para burlarse de eso, le colocan una corona. Pero una corona sangrienta, es una burla brutal, ¿no? Una corona de espinas. Pues en la Sábana Santa se ve exactamente eso. Las 60 heridas. Sí. Pero son heridas punzantes que además coinciden con venas y arterias que están en su sitio. Eso es una ¿Cómo? Claro, es decir, ¿qué se sabía de anatomía? Pues, por ejemplo, en la Edad Media, pues se sabía muy poquito. No, pues ha habido quien se ha dedicado a ver las marcas de sangre de la que se ven en la síndone y resulta que coinciden con puntos que tienen que sanar de esa manera. O sea, eso es muy interesante. Entonces, eso podemos decir que es una cosa que no se daba nunca, por tanto es una especialidad. No se daba nunca tampoco lo de la flagelación y la crucifixión. Es decir, a un señor que le torturaban normalmente no le ponían corona. Nunca. Porque es que además eso es extrajurídico, o sea, no estaban dentro de ningún proceso. Podría decirse, es que los soldados se dedicaron a divertirse con Jesús. Bueno, porque se habrían enterado de que le acusaban y decidieron burlarse. Entonces, eso por un lado. Luego, la flagelación. Sí, lo mismo que eso va acompañado de que le ponen una tela púrpura como si fuera el manto. Claro, o sea, toda una línea. Se están burlando porque ha sido reconocido. Porque ha sido reconocido el Domingo de Ramos como rey.
y le ponen una caña como si fuera el cetro y tal. Y claro, y la corona, pues no le van a poner una corona, ya que le están torturando. Y si tienen, como dice usted, es muy interesante, para el fuego, esas cosas ahí, pues la corona de espinas. Bueno, entonces, a continuación, lo que nos dice el Evangelio es que Jesús fue flagelado. Y hemos dicho que la flagelación es una barbaridad. ¿Qué podemos saber? Pues en la Sábana Santa se ve que hay dos direcciones. O sea, las marcas son como las de los flagrum romanos, que ya he dicho que se... ¿Las qué? Las marcas que aparecen en la son los, no sé qué ha dicho. Flagrum. Los flagrum eran el tipo de... Ha dicho usted una palabrota latina que... Sí, pues, pero era el nombre. Eran una serie de látigos que había que tenían pues tres cintas de cuero y acabados en unas bolitas como los pesos de los gimnastas antiguos, ¿no? 2 bolitas unidas por una barrita. Entonces cada golpe eran 6 golpes. O sea, 6 bolitas que golpeaban el cuerpo. Entonces se ve que son 2 direcciones de 2 personas que se calcula que estarían como 1 metro de distancia. El reo estaba completamente desnudo y le están golpeando de la cabeza a los pies por todos los lados. Con lo cual, incluso los golpes no es que le dieran la vuelta, como interpreta Mel Gibson en La Pasión, sino que basta con que al golpearte la espalda, pues las cintas golpean también la parte interna. Incluso se puede saber que una de las 2 personas era más sádica que otra, porque uno va directamente a los sitios que más daño hacen. También ha habido gente que dice, pero ¿cómo va a haber las marcas están distribuidas por todo el cuerpo? Es que eso es lo que hacían los romanos, porque resulta que sabían que cuando a ti te golpean, si te golpean siempre en el mismo sitio, hay un momento que pierdes la sensibilidad y no te duele. Sin embargo, si van golpeando todo el cuerpo, tocan todas las terminaciones nerviosas y se consigue el máximo dolor posible. O sea, es que es una barbaridad. O sea, lo de Jesús fue impactante. Debía sangrar muchísimo. En la película La Pasión de Mel Gibson, por ejemplo... Sí, pues sí recoge eso, ¿no? Sí. Como la mujer de Ahí estamos. Porque esa sangre... O sea, La Pasión de Mel Gibson tiene una serie de detalles que son muy llamativos. Porque no las entienden más que algunas personas. O sea, cuando la mujer de Pilatos le entrega a la Virgen una tela, lo que le está diciendo es lo van a matar. Y entonces ella recoge la sangre, porque esa sangre tiene que estar con el cadáver. Para los judíos en la sangre está el alma. Y por tanto, bueno, esa es la razón, porque lo dice el Antiguo Testamento, es la razón de que los testigos de Jehová no quieren hacerse transfusiones, claro, porque es como pasar el alma de otro señor. Entonces, claro, la Virgen recoge la sangre porque se supone que tiene que dejarla en el sepulcro. Entonces, esa flagelación debió ser muy sangrienta. Y de hecho, en la sábana se ve menos sangre de la que tendría que haber. Se ha discutido, ¿lo lavaron o no lo lavaron? No parece que lo lavaran, porque habría que recoger la sangre que quitaran al lavarlo. Pero en cualquiera de los casos, debió estar como una especie de concostra de sangre y solo nos ha quedado en la sábana las últimas sangre que sale, ¿no? Es decir, cuando se le entierra, ¿no? Pero, vamos, es terrible. Entonces, a partir de ahí va y lo crucifican. Pero me parece que esto se nos acaba el tiempo. Se nos está acabando. A ver. Vamos, veníamos con la intención. Bueno, vamos a hablar de lo que dice la sábana de la Pasión. Uh-huh. Pues, y no. Es que dice mucho. Dice mucho. Bueno, tampoco tenemos mayor problema. Mire, dice mucho, no lo hemos dicho, pues lo decimos en el siguiente programa. ¿Le parece? Vale, muy bien. Pues ya está, pues en el siguiente programa seguimos. Hemos hablado de la Pasión, de lo que aparece en el rostro del Señor, de lo que un poquito de lo de la espalda. La verdad es que todo esto impacta. Sí. Impacta. Hay mucha gente que, vamos, yo cuando das una charla con fotografías y se va viendo todo, yo recuerdo que uno de los primeros socios que tuvimos, yo no había llegado todavía al centro, porque yo soy el socio 29, pero el socio número 3 o así, se impactó tanto que le dijo a nuestra fundadora, a Manuela Corsini, le dijo, soy católico apostólico romano desde que nací, llevo 20 y tantos años yendo a misa y tal, y es la primera vez en mi vida que me acabo de ser consciente de lo que fue la Pasión. Bueno, pues algo estamos haciendo mal, ¿eh? Pues para ser conscientes hay que seguir, hay que contarlo todo. Y bueno, pues para eso nos vamos a poner manos a la obra para que dentro de unos días podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.